¿Cuántas horas has perdido en Twitter debatiendo por el nuevo trending topic? ¿Cuántas veces has sentido que tú tienes la respuesta perfecta para ese conflicto que parece nadie ha podido solucionar? ¿Sientes que tienes intereses diversos y no sabes cómo integrarlos? En el momento en que nosotros vemos que un suceso se hace viral, sentimos la necesidad de opinar. Pensamos cómo lo hubiéramos solucionado, cómo hubiéramos actuado o cómo hubiéramos lidiado con esa situación. En esta temporada de Angular, te presentamos 12 casos donde imaginamos qué hubiéramos hecho. Y expertos nos explican la mejor forma de manejar las cosas desde su enfoque, para que sientas la conexión con el tuyo. Somos René, Mayra, Sofía y Renata. Y esto es Angular. Imagina que un gobernador de una ciudad decide ampliar una calle para convertirla en avenida, calle donde se encuentra el edificio de telefonía, lugar que no puede detener sus servicios. ¿Se debería de destruir la estructura o cancelar la obra? ¿Cuáles serían las opciones para hacer la avenida y mantener el edificio funcional? ¿Es posible mover un edificio? Para poder convertir una calle en una avenida que podría convertirse en una de las más importantes de la ciudad, se necesitaría demoler todo aquello que se interponga en su camino, o moverlo. Si la calle que se pretende convertir en avenida es promovida por una autoridad municipal, como en este caso, pues se requiere una sesión de cabildo, una sesión de ayuntamiento, donde todos los regidores, en unión del presidente municipal, acuerdan la apertura de esa calle. La autoridad tiene como esta facultad de apropiarse de cierta propiedad privada con la finalidad de que esto sea para una utilidad pública. La utilidad pública en este caso sería la ampliación de la avenida o la creación de alguna calle. Esto se tiene que hacer por medio del proceso que marca la ley de expropiación y siguiendo también el proceso que marca el artículo 13 de esa ley, de la ley de expropiación, y mediante una justa indemnización al propietario. Es evidente que cuando se abre una calle se van a ver afectados los particulares, sea casas habitación, sea negocios. En este caso hay dos aspectos a considerar. El primero de ellos, llegar a acuerdo con los propietarios. Si se tomara la decisión de ampliar la calle con todo lo que implica, los establecimientos que dificultaran la obra tendrían mucha relevancia. Por ejemplo, un edificio de telefonía podría buscar un amparo para no ser demolido. Un amparo como tal es un proceso administrativo que se lleva a cabo frente a la autoridad, al Poder Judicial Federal, y es un proceso judicial por medio del cual el gobernado puede proteger sus garantías individuales o sus derechos humanos frente a actos de una autoridad. Sirven para oponerse a actos de autoridad, es decir, la autoridad no puede por sí misma dictar actos que perjudiquen a los particulares. No puede dictar actos a los particulares, porque muchas veces, si esto ocurriera, ¿de qué estaríamos hablando? Estaríamos hablando de un exceso de autoridad, de autoritarismo. Afortunadamente existe ese instrumento legal, esa figura jurídica, mediante la cual los particulares pueden oponerse a un acto de autoridad. Si el edificio de telefonía no pudiera detener sus servicios, pero aún así decidieran hacer la avenida, ¿cuál sería la mejor solución para lograr ambas cosas? ¿Cómo se podría mover un edificio mientras siga en funcionamiento? Sí se tiene que adecuar el espacio, ¿no? Si llegas y topas con una casa, lo más viable es que se pueda tener el diálogo, la comunicación para reubicar a las personas de esa casa y poder hacer
el tránsito libre. Iba a generar un perjuicio económico en contra de la compañía el parar o el demoler el edificio y tener que construir uno nuevo. Iba a representar un gasto económico y como tal pues sí le iba a afectar a las garantías individuales, no solo de la compañía, sino también de las personas que eran beneficiarios de esta compañía, se podría decir. Un edificio funciona como un mismo elemento, desde los muros, columnas, pisos, todo va unido y todo va ensamblado de manera que trabaja como un solo cuerpo. Por eso cuando hay un terremoto el edificio no se cae, simplemente se desplaza y el edificio se tambalea porque trabaja como un cuerpo. Los licenciados en Derecho se encargan de la creación, aplicación y procuración de normas jurídicas con el objetivo de que la sociedad conviva bajo ciertos valores de seguridad, justicia y libertad, así como ser capaces de argumentar jurídicamente y solucionar conflictos. Lo que nosotros hacemos como abogados es pues hacer todas las gestiones tendientes a la prosecución de este amparo, desde presentarlo, ver que se rindan los informes justificados por la autoridad responsable, ver que se fije una fecha para la audiencia constitucional y en dado caso que procurar que se obtenga como una sentencia favorable respecto a lo que se solicitó en un principio. El que unos quisieran ampliar una calle mientras a otros les resultara imposible moverse del lugar, parece una situación imposible de solucionar. Gracias al amparo, el edificio podría permanecer estático por 2 décadas. Pero, ¿qué pasaría si después se intentara retomar el proceso? Es una incógnita que podemos resolver. Por eso, quédate con nosotros para que los expertos nos expliquen cómo se podría solucionar un conflicto como el que estamos imaginando. Estás en tu programa Angular. $20 años después de que se propusiera por primera vez el construir la avenida, podría llegar por fin la solución. Una solución tan poco convencional como increíble. ¿Te puedes imaginar cómo? Si tú logras montar puntos estratégicos y muy puntuales en lo que es la cimentación, la parte más baja del edificio, puedes llegar a trasladar, a rotar el edificio con rodillos muy grandes, la distancia que busques y también el ángulo que busques. Inclusive los egipcios lo utilizaban hace muchos años para la construcción de las pirámides, lo hacían a través de rodillos o con troncos de árbol y entonces iban recorriendo, los sacaban, los iban metiendo. Entonces el principio que utilizaron para hacer el movimiento de ese edificio fue el mismo. Para el último caso, hemos decidido revelar el imaginario, ya que esto ya sucedió y la solución fue asombrosa. Jorge Matute Remus, el hombre de esta hazaña, propuso desplazar unos metros el edificio con sus trabajadores laborando dentro, por lo cual su labor no fue interrumpida ni tampoco la comunicación telefónica. Jorge Matute Remus fue un tapatío muy destacado, que pertenecía a 2 familias que en Guadalajara tenían cierta tradición, los Matute por un lado y los Remus por otro. Él fue ingeniero, nació en 1902, pero fue un ingeniero muy destacado para su época. Fue un hombre extraordinario en 2 aspectos. Como profesionista, un profesionista muy capaz, muy honesto, y como persona, que toda la vida conservó la misma actitud de una enorme sencillez. No era un tipo que se anduviera presumiendo jamás. Un hombre muy sencillo, muy profesional, muy dedicado a lo suyo, sin filias ni fobias. Un gran personaje. Para lograr el movimiento, explicó Matute Remus que primero convenció a las dueñas de las casas vecinas para que vendieran sus hogares, los cuales fueron demolidos, para a continuación cimentar el lugar donde quedaría el edificio. Bueno, pero para moverlo se requería muchas cosas, ¿no? Por un lado, tecnología. No había jamás ocurrido en Jalisco una cosa así. Y por otro lado, se requería espacio. Pues hay que moverlo para atrás. Bueno, y la gente que está atrás, ¿qué opina? ¿Qué quiere, no? Entonces había que convencer a los vecinos de atrás de que vendieran sus propiedades para que el edificio de la Telefónica pudiera recorrerse esos 12 metros. Para poder mover ese edificio, pues tuvieron que afectar las viviendas que estaban al lado, ¿no? Entonces, bueno, se tuvo que realizar una demolición. Obviamente el edificio pues es un edificio histórico porque las construcciones que quedaron o que se estuvieron realizando
ya fueron construcciones nuevas, ¿no? Se demolieron, se extendió al menos desde la calzada hasta esa parte poniente de la ciudad y lo único que quedaba pues era el edificio de la Telefónica Mexicana, que es el que actualmente pues digamos fue el que tuvo este desplazamiento por parte del ingeniero Matute Remus. El plan de Matute Remus generó gran impacto en la sociedad. Desde que se demolieron las casas que estaban en el espacio que después ocuparía el edificio, se tenía una gran expectativa del proyecto. Pero en definitiva generaba muchas dudas, por lo cual él solicitó a su esposa e hijos que permanecieran dentro junto con los trabajadores, lo que les dio tranquilidad durante el desplazamiento. Primero que nada se ganó la confianza de los trabajadores, un movimiento muy inteligente que hizo este ingeniero, tan seguro en sus cálculos, fue meter a su familia, tal cual, dentro del edificio con los trabajadores. Las trabajadoras, las telefonistas se quedaron en el edificio. Y hay comentarios de que sí había cierto nerviosismo, porque qué tal que se nos cae esta mole encima, ¿no? Al primer jalón. Pero llegó a ver el movimiento la esposa del ingeniero y su hijo. Y el ingeniero los invitó a que pasaran al edificio y desde dentro vivieran la experiencia. Y entró la esposa con el hijo y la gente que trabajaba se sintió muy feliz, diciendo, bueno, si la esposa y el hijo están aquí adentro, una de dos, o si se quiere librar de ellos, o es mucha confianza la que nos está dando, ¿no? No ha sido el primer desplazamiento que se ha tenido a nivel internacional, pero sí fue, digamos, una novedad, o sea, una innovación que se tuvo al menos aquí en esta parte también de Guadalajara, incluso de México, el desplazar ese edificio con todo el personal, digamos, sin interrumpir labores básicamente de telefonía, pues en el interior. Las ciencias de la comunicación son una rama de las ciencias sociales que tienen como objetivo estudiar, analizar y discutir los fenómenos relacionados a la transmisión de información y la manera en la que los seres humanos llevamos a cabo nuestro proceso comunicativo. Ese conocimiento que se genera en el ámbito de la investigación se busca difundir, ¿no? Compartir con los demás. Muchas veces a través de publicaciones, también en la historia del arte, pues con la presentación de exposiciones que ya en un formato no solamente escrito, sino también visual, las personas interactúen y observen de manera directa pues vestigios del pasado reciente o también objetos contemporáneos, pero articulados con un discurso que revele algo nuevo sobre la realidad o sobre lo que ha ocurrido antes. No cabe duda de que el pensar en cómo mover una estructura de cientos de toneladas suena como algo inalcanzable, pero el saber que fue posible deja con la boca abierta a cualquiera. Un suceso de esta magnitud pasa a la historia y deja registro de lo que sucedió y cómo fue logrado. Por eso, quédate con nosotros para conocer cuál fue la estrategia para mover un edificio. Ya volvemos con Angular. Convencer a los dueños de vender sus hogares, conseguir que los trabajadores se quedaran dentro del edificio e incluso poner a su familia como garantía de que el movimiento sería exitoso, logró que la avenida se ampliara y la Telefónica nunca dejara de estar funcionando. La ampliación de la avenida Juárez se realizó con éxito del 24 al 28 de octubre de 1950, moviendo casi 12 metros el edificio de telefonía que pesaba 1.700 toneladas. A partir de una serie de gatos mecánicos, pues la verdad, fueron prácticamente empujándolos. Yo creo que hacían aproximadamente como un metro a 4 metros al día. Se tardaron como un aproximado de 4 días y medio. Y digo 4 días y medio porque, acorde a las notas de ese momento, pues el último día prácticamente duraron como medio día, en donde prácticamente trasladaron pues 12 metros, fueron un poquito menos, pero trasladaron 12 metros o deslizaron 12 metros el edificio hasta el punto en donde se encuentra pues actualmente. Sé que se utilizaron gatos como especie de gatos hidráulicos utilizados también en la industria ferrocarrilera y también rodillos para desprender los cimientos del edificio y ir desplazando de forma casi imperceptible el edificio por décimas de milímetro cada cierto tiempo. Para lograr el movimiento, se formó una estructura sobre la que se deslizaría la construcción. Se construyó una forma especial de concreto armado que abrazó las columnas que tendrían el objetivo de soportar el edificio.
Las estructuras se montaron sobre 480 rodillos, se recortaron los cimientos y el edificio quedó liberado. 12 gatos hidráulicos que se operaban simultáneamente empujaban el edificio. El giro para alinearlo a su nueva posición se consiguió al colocar los rodillos concéntricamente. El edificio se movió sin que se rompiera un solo vidrio. O sea, lo metieron sobre unas rieles de acero, pusieron esos rodillos y con unos gatos hidráulicos los fueron empujando, ¿no? El movimiento era milimétrico, o sea, no era de darle el jalón y lo puedes mover, porque entonces el edificio sí podría entrar en resonancia y pudiera tener algún problema estructural. Ya una vez haciendo prácticamente el deslizamiento, o sea, el desplazamiento, pues ya prácticamente lo único que les tocaba hacer pues era recimentar, ¿no?, en el lugar del sitio. Y pues ya para diciembre, al menos de ese año, de 1950, pues ya estaba la banqueta y ya incluso estaba pavimentada la parte de Juárez. Para mí, como historiadora o como una persona interesada en preservar el patrimonio, pienso que fue una decisión maravillosa, ¿no? El preservar la arquitectura original aplicando recursos modernos para mantenerlo intacto, ¿no? Para que no se le hicieran destrucciones parciales y que tampoco faltara en la actualidad ese inmueble, ¿no? Quedó como un acontecimiento para recordar en la historia de la ciudad, además de que se preservó ese edificio. La ingeniería se encarga de administrar todos los procesos relacionados con una obra de construcción: estructura, materiales, tiempo de entrega, propiedades del suelo, etc. Es una carrera en constante evolución, ya que los materiales y las técnicas utilizadas para la construcción avanzan junto con las nuevas tecnologías. La participación de un ingeniero arquitecto va desde cuántas toneladas pesa el edificio, cómo hacemos para que se pueda mover, subirlo en rodillos, calcular toda esta transmisión de cargas, toda esta inercia que lleva el edificio ya por sí misma y generar el movimiento del edificio como tal. La ingeniería va enfocada al tema del ingenio, ¿no? Del ser humano, ¿no? La capacidad que tienen las personas, sobre todo de resolver ese tipo de problemáticas y que al mismo tiempo, o sea, beneficie no nada más a un grupo en específico, que era el tema de la telefonía, sino que estamos pensando inclusive en el tema poblacional, ¿no? Opinar no es difícil para nadie. Creemos tener las mejores soluciones y nos animamos a decirle a otros la forma más adecuada de actuar desde nuestra trinchera. Sin embargo, ahora sabemos que todos podemos ser un silenciador anónimo. Vivir en un país en sepia, Presenciar cómo se incendia una catedral, E incluso cómo mover un edificio. Porque a veces la realidad supera la ficción. tu opinión importa. Gracias por habernos acompañado en estos 12 capítulos e imaginar con nosotros. Esperamos que sigas formando tus opiniones de la mano de profesionales para estar siempre a la vanguardia. Soy Mayra, René, Sofía y Renata. estudiantes de producción de medios audiovisuales. Gracias por acompañarnos. Esto fue Angular.